Nadie en el salón de conferencias de Altamira Group esperaba que la señora del carrito de limpieza abriera la boca, mucho menos en inglés, mucho menos para corregir al millonario frente a todos. El carrito de limpieza hacía un ruido suave, casi imperceptible, ruedas de plástico sobre mármol pulido, un sonido tan familiar en ese edificio que nadie lo registraba, nadie miraba. Nadie prestaba atención a la mujer que empujaba ese carrito con movimientos precisos y silenciosos, como si fuera parte del mobiliario, como si fuera una sombra con delantal azul marino y cabello recogido con una liga de tela desgastada. Valentina Ríos tenía 43 años, manos ásperas, espalda recta, ojos cafés con una profundidad que nadie en ese edificio se había molestado en notar. El delantal decía Servicios Altamira. Letras bordadas en hilo blanco, pequeñas, discretas, como ella. Llevaba 6 años empujando ese carrito por los pasillos del piso 22 del edificio Torres del Río, en el corazón financiero de Bogotá. 6 años limpiando ventanas que daban a la ciudad entera. 6 años fregando los baños de hombres que ganaban en un día lo que ella ganaba en un año. 6 años escuchando conversaciones que nadie creía que ella podía entender. Ese martes en particular, el piso 22 olía a café recién hecho y ambición reciente. La reunión había comenzado a las 9 de la mañana en punto. Sala de conferencias principal. 12 personas alrededor de una mesa de vidrio con patas de acero negro. Laptop, proyector, agua mineral en botellas de cristal. La clase de reunión donde se decidían cosas que afectaban a miles de personas sin que esas personas supieran que estaban siendo decididas. Valentina entró por la puerta lateral, la puerta de servicio, la puerta que nadie usaba excepto ella. Su trabajo era recoger los vasos sucios, reponer las botellas de agua, limpiar en silencio y salir, sin mirar, sin escuchar, sin existir demasiado. Eso era lo que el protocolo decía, eso era lo que todos esperaban. El hombre al frente de la mesa era Rodrigo Altamira Fuentes, 51 años, 1,83 m. Traje gris Oxford con corbata azul oscuro de seda italiana. Gemelos de platino en las mangas. El tipo de hombre que entraba a un cuarto, y el cuarto reorganizaba su atmósfera alrededor de él. Dueño de Altamira Group. 4 empresas, 3 países. Una reputación construida sobre la certeza de que él siempre tenía razón. Siempre. A su derecha estaba el señor Harrison, ejecutivo de una firma de inversión con sede en Nueva York. 54 años. Cabello cano peinado hacia atrás. Acento del noreste americano. El tipo de inglés que se habla cuando uno quiere que todos sepan que creció con dinero. La reunión era en inglés. Mixta. Técnica. Importante. Rodrigo Altamira hablaba inglés. Eso era indiscutible. Lo hablaba con fluidez, con confianza, con la clase de seguridad que da haber estudiado 2 años en una universidad privada de Miami. Pero había una diferencia entre hablar un idioma y dominarlo. Una diferencia enorme, invisible para la mayoría, perfectamente visible para quien sabe. Valentina sabía. Ella seguía recogiendo vasos, movimientos lentos, calculados. El carrito a su lado, los oídos abiertos sin que nadie lo notara. Rodrigo estaba explicando una cláusula del contrato, la cláusula 16. La que regulaba los derechos de arbitraje internacional en caso de disputa. Hablaba con autoridad, con esa cadencia de quien está acostumbrado a que nadie lo contradiga. Y entonces lo dijo. The party of the first part shall be held liable for consequential damages in perpetuity, notwithstanding any prior agreement. El señor Harrison frunció levemente el ceño. Apenas 1 milímetro, pero lo frunció. Rodrigo Altamira no lo notó. Siguió hablando. Valentina sí lo notó, porque lo que Rodrigo había dicho no era lo que el contrato decía. No exactamente. Había transpuesto 2 términos. Había cambiado el sujeto de la responsabilidad. En apariencia nada, en la práctica millones de pesos, millones de dólares. Un error que podía costar todo. Valentina tomó un vaso vacío. Lo puso en el carrito. Tomó otro. Siguió. Rodrigo la miró un segundo. Solo un segundo. Con la mirada que se le dedica a un mueble que está donde no debería estar. Luego volvió al señor Harrison. ¿Queda claro, señor Harrison? El ejecutivo asintió lentamente, pero había algo en sus ojos. Una duda. Un cálculo. Valentina puso la mano sobre el carrito.
Estuvo a punto de empujarlo hacia la puerta. Estuvo a punto de salir. Estuvo a punto de hacer lo que siempre hacía, pero no lo hizo. Perdón, una sola palabra, en español, casi un susurro. Rodrigo Altamira giró la cabeza, despacio, con la clase de incredulidad que precede a la indignación. Miró a Valentina, al delantal azul, al carrito, a las manos ásperas. ¿Me habla a mí? Valentina lo miró directo, sin bajar la vista. Hay un error en lo que acaba de traducir, señor. El silencio en la sala fue tan denso que se podía pesar. Rodrigo Altamira soltó una carcajada. Corta, limpia, de esas que no tienen gracia sino desprecio. ¿Un error?, repitió, mirando a los demás como invitándolos a reírse con él. Algunos sonrieron, los que sabían quién pagaba sus sueldos. Sí, señor, dijo Valentina. Voz firme, tranquila, sin un gramo de nerviosismo visible. Rodrigo inclinó la cabeza. La estudiaba como se estudia algo absurdo, como una anomalía del universo. Si eres tan lista, dijo él, despacio, con una sonrisa que era casi una mueca, traduce esto. Y abrió el contrato en la página de la cláusula 16. Lo empujó por la mesa hasta donde ella estaba. Un gesto deliberado, calculado, diseñado para humillar. La sala esperaba. 12 pares de ojos, algunos curiosos, algunos incómodos, algunos divertidos. Valentina miró el contrato. Lo tomó con las 2 manos. Esas manos ásperas que nadie miraba. Lo leyó en silencio durante 8 segundos exactos. Y entonces empezó a hablar. En inglés. Perfecto. Para entender lo que pasó ese martes en el piso 22, había que ir muy atrás. Había que ir hasta una ciudad diferente. Hasta una vida diferente. Hasta una versión de Valentina Ríos que muy pocas personas en ese edificio habrían reconocido. Cali, año 2003. Valentina tenía 23 años, cabello suelto, ojos brillantes, una tesis de grado sobre lingüística aplicada y traducción jurídica encuadernada en espiral azul sobre el escritorio de su cuarto. 408 páginas, 4 años de trabajo, la mejor calificación de su promoción en la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle. Dominio certificado de inglés, francés y portugués. Especialización en traducción de documentos legales y comerciales. Una carta de recomendación del decano que decía, textualmente, que Valentina Ríos era la estudiante más brillante que había pasado por ese programa en una década. Esa carta la guardaba en un sobre de plástico transparente, junto con el diploma, junto con las calificaciones, en el fondo de una caja de zapatos debajo de su cama en Bogotá. Nadie sabía que existía. Esa era la historia que nadie se había molestado en preguntar. Valentina llegó a Bogotá en el 2006, recién casada. Marcos Ríos era ingeniero civil. Buen hombre, trabajador. Amaba a Valentina con esa clase de amor tranquilo que no necesita demostración constante. Se instalaron en un apartamento pequeño en el barrio Chapinero. Ella consiguió trabajo en una firma de traducción, él en una constructora. La vida era estrecha pero ordenada. Tenía la forma de algo que podría crecer. Y creció. Durante 4 años, creció. Luego se rompió. El accidente de Marcos fue un miércoles. Un camión de carga que perdió los frenos en una pendiente. Marcos iba en su moto. Llevaba el casco. Llevaba el chaleco reflectante. Llevaba todos los cuidados que no fueron suficientes. Sobrevivió. Pero la columna quedó comprometida. 3 vértebras. Rehabilitación larga, dolorosa, costosa, meses sin trabajar. Luego más meses. Luego la incapacidad permanente que llegó en un papel oficial con sello y firma y cambió todo. Valentina dejó la firma de traducción porque el horario no era compatible con los cuidados que Marcos necesitaba. Buscó trabajo flexible. Encontró lo que encontró. Limpieza por horas. Luego por contrato. Luego por contrato fijo en el edificio Torres del Río. Nadie le preguntó sus calificaciones. Nadie le preguntó nada, en realidad. Le preguntaron si podía venir a las 5:30 de la mañana, si tenía cédula, si tenía antecedentes. Le dieron el delantal azul y el carrito, y la lista de pisos asignados, y eso fue todo. Valentina aceptó, porque Marcos necesitaba los medicamentos. Porque el arriendo no esperaba. Porque la vida tiene una forma de volver urgente lo que antes era opcional. Y así pasaron 6 años.
6 años de madrugar, de carrito, de mármol limpio y cristales sin huellas, de escuchar sin que nadie notara que escuchaba, de traducir mentalmente cada conversación en inglés que se filtraba por las puertas de vidrio de las salas de conferencia, de mantener vivo ese músculo del idioma aunque nadie supiera que existía. Había algo en esa práctica silenciosa que la sostenía, una forma de dignidad privada, un espacio interior que el delantal no alcanzaba. Por las noches, después de atender a Marcos, después de preparar la cena y revisar las cuentas y acomodar los medicamentos en el pastillero de la semana, Valentina se sentaba 15 minutos frente a la pequeña televisión del cuarto y veía series en inglés sin subtítulos. Era su ritual, su gimnasio invisible. Los vecinos pensaban que era rara. Ella no les explicaba nada. Marcos sí sabía. Marcos siempre supo. En las noches cuando ella llegaba cansada y él la veía sentarse con el cuaderno donde anotaba palabras nuevas, él le decía lo mismo. Algún día vas a necesitar todo eso, Valen. Guárdalo bien. Valentina le sonreía. No por creerle completamente, sino porque lo amaba y él lo decía con tanta certeza que dolía ignorarlo. La caja de zapatos debajo de la cama, el diploma, la carta del decano, el sobre de plástico. Todo guardado, todo intacto, todo esperando. En el edificio Torres del Río, Valentina era invisible de la manera más completa. Los abogados del piso 19 no la saludaban. Los analistas financieros del piso 21 la miraban a través de ella. Las secretarias del piso 22 a veces le decían gracias cuando recogía sus vasos, pero nunca su nombre. Rodrigo Altamira jamás había dicho su nombre. Jamás había mirado sus ojos. Para él, ella era el carrito, era el delantal, era el ruido suave de ruedas sobre mármol que indicaba que alguien invisible estaba haciendo algo que él no tenía que hacer. Ese era el acuerdo tácito, el que nadie firma pero todos respetan, el que organiza los mundos para que no se rocen. Hasta ese martes, Valentina había escuchado muchas conversaciones en ese edificio. 6 años de conversaciones, contratos, fusiones, despidos, celebraciones, peleas a media voz entre socios, llamadas de teléfono donde los números eran tan grandes que perdían el sentido. Había escuchado todo eso con la misma expresión neutra de siempre, el mismo movimiento del trapo, el mismo carrito. Pero la reunión de ese martes era diferente, porque el error de Rodrigo Altamira no era un error cualquiera. Valentina lo había entendido en el momento en que él pronunció la frase. Una inversión del sujeto en la cláusula de responsabilidad. En lenguaje coloquial, Rodrigo estaba diciéndole al señor Harrison, sin darse cuenta, que Altamira Group asumiría todas las consecuencias de cualquier disputa futura. No la contraparte. Altamira. Firmado ese contrato con esa interpretación, la empresa de Rodrigo quedaba expuesta a una demanda potencial de varios millones de dólares, sin límite temporal, sin posibilidad de apelación bajo ciertos marcos de arbitraje internacional. Era el tipo de error que arruina empresas. Era el tipo de error que los abogados cobran fortunas por prevenir. Era el tipo de error que Valentina Ríos identificó en 8 segundos porque había pasado 4 años de su vida estudiando exactamente eso. Y entonces había una decisión. Una de esas decisiones que se toman en un segundo pero que viven el resto de la vida. Salir por la puerta de servicio y dejar que el mundo siguiera siendo como siempre había sido. O hablar. Valentina había elegido hablar. Y ahora estaba de pie con el contrato en las manos, frente a 12 personas que la miraban como si un cuadro en la pared hubiera decidido opinar. La sonrisa de Rodrigo seguía ahí. Esa sonrisa de estar absolutamente seguro de que lo que estaba por suceder sería una vergüenza ajena cómoda. Una lección breve y humillante sobre por qué cada quien debe permanecer en su lugar. Si eres tan lista, traduce esto. Esas palabras todavía flotaban en el aire de la sala. Valentina miró el contrato una vez más. Respiró. Despacio. Sin prisa. Y empezó. The party of the first part, dijo Valentina, en inglés impecable, con una dicción que no tenía acento de disculpa ni de esfuerzo. Refers to the investing entity as defined in Schedule B, not to the host company. What you said inverts the subject of liability. Under this clause as written, it is the counterpart, not Altamira, who bears consequential damages. What you told Mr. Harrison is the opposite. El señor Harrison se había enderezado en su silla.
Rodrigo Altamira había dejado de sonreír. La sala estaba tan quieta que se escuchaba el aire acondicionado. Valentina colocó el contrato de vuelta sobre la mesa. Con cuidado, sin teatralidad. Lo empujó suavemente hacia el centro. «Disculpen la interrupción», dijo en español, y tomó el carrito. Y empujó hacia la puerta de servicio. Salió antes de que alguien pudiera reaccionar. El pasillo estaba vacío. Olía a desinfectante de pino y a café que alguien había derramado cerca del dispensador. Valentina siguió empujando el carrito. Movimientos normales, pasos normales, como si nada. Por dentro, el corazón le latía con una fuerza desacostumbrada. Sabía lo que acababa de hacer. Sabía que había cruzado una línea. No la línea que separa lo correcto de lo incorrecto. La otra, la invisible, la que separa los mundos para que no se rocen. Lo que no sabía era lo que Rodrigo Altamira haría a continuación. Lo que no sabía era que en ese preciso momento, mientras ella empujaba el carrito por el pasillo del piso 22, Rodrigo estaba de pie junto a la ventana de la sala de conferencias, mirando hacia la ciudad, con la mandíbula apretada y algo encendiéndose detrás de sus ojos. Algo que no era admiración, algo que era mucho más peligroso. Valentina llegó al cuarto de limpieza, el cuarto pequeño al fondo del pasillo, sin ventana, con un foco de luz blanca, estantes con productos, un lavadero, su bolso colgado en un gancho de metal. Se sentó en el balde plástico que usaba como silla improvisada cuando comía el almuerzo. Las manos le temblaban apenas. Casi nada, solo lo suficiente para notarlo ella misma. Sacó del bolso el emparedado de queso que había preparado esa mañana. Lo desenvolvió del papel aluminio. Mordió. Masticó despacio. Afuera, en algún lugar del piso 22, 12 personas seguían sentadas alrededor de una mesa de vidrio, siguiendo una conversación que había cambiado de forma sin que nadie lo hubiera planeado. Y Rodrigo Altamira seguía junto a la ventana, pensando, calculando. Valentina terminó el emparedado. Dobló el papel aluminio con cuidado. Lo metió al bolso. Tomó el carrito. Salió del cuarto. Seguía habiendo pisos que limpiar. Eso no había cambiado. Todavía. Nadie en el piso 22 olvidó lo que pasó ese martes. Nadie lo mencionó en voz alta tampoco. Esa era la clase de silencio que no es ausencia de ruido. Es presencia de algo que todavía no tiene nombre. Rodrigo Altamira no era un hombre que procesara las cosas en privado. Nunca lo había sido. Tenía 51 años de historia personal que lo confirmaban. Desde la secundaria en el Colegio San Bartolomé hasta las juntas directivas de 3 países, Rodrigo había aprendido una sola respuesta ante la incomodidad. Convertirla en espectáculo. Hacer del momento incómodo un momento suyo. Redirigir la narrativa antes de que alguien más lo hiciera. Era un instinto, casi animal, casi perfecto. Lo que había pasado en la sala de conferencias ese martes lo había golpeado en un lugar que él no sabía que tenía. Un lugar blando, inesperado. El lugar donde vive la imagen que uno tiene de sí mismo cuando nadie está mirando. Una mujer con carrito de limpieza lo había corregido. Frente al señor Harrison, frente a sus propios abogados, frente a los analistas que él mismo había contratado. En inglés perfecto. Rodrigo pasó el resto de esa mañana con la misma expresión de siempre. Firme, controlada. La reunión continuó. El contrato se revisó. El señor Harrison no dijo nada sobre el incidente, aunque sus ojos lo dijeron todo cuando Rodrigo no lo estaba mirando. Los abogados tomaron nota de la corrección en la cláusula 16 sin mencionar quién la había señalado primero. Todo siguió. Todo. Menos algo dentro de Rodrigo. A la 1:30 de la tarde, cuando los últimos invitados salieron del piso 22 y las secretarias recogían los vasos y los blocs de notas con garabatos de reunión importante, Rodrigo llamó a su asistente, Camilo Serrano, 28 años, delgado, eficiente, con esa clase de lealtad que se cultiva cuando alguien te da tu primer trabajo bueno, y tú lo sabes, y no lo olvidas. Camilo, la señora del carrito. ¿Cómo se llama? Camilo lo miró un segundo, solo un segundo. Luego consultó el teléfono. Valentina Ríos, señor. Personal de servicios Altamira. 6 años en el edificio. Rodrigo asintió, despacio, como quien archiva un dato. Tráela a mi oficina. Mañana a las 8. Camilo anotó. No preguntó por qué.
Ese era parte de su trabajo también. No preguntar por qué. Valentina recibió el mensaje ese mismo martes por la tarde, a través de la coordinadora de limpieza, doña Patricia Molina, mujer de 52 años, pelo corto, teñido de castaño oscuro, con la cara de quien ha visto demasiadas cosas en ese edificio, como para sorprenderse de cualquiera. «El señor Altamira la quiere ver mañana temprano», le dijo Patricia, con esa voz plana que no adelanta si la noticia es buena o mala. Valentina no preguntó por qué tampoco. Esa noche, de camino al apartamento de Chapinero, pensó en Marcos, en sus medicamentos, en el arriendo del mes siguiente, en la caja de zapatos debajo de la cama. Pensó en lo que había dicho en esa sala, en el contrato, en la cláusula 16, en la cara de Rodrigo Altamira cuando la sonrisa se le apagó. No tenía miedo, exactamente. Era algo más parecido a la conciencia de haber movido una ficha en un tablero cuyas reglas no había elegido ella. Marcos estaba despierto cuando llegó. Tenía el televisor encendido en un canal de noticias y un libro abierto sobre las piernas. La miró entrar y supo de inmediato que algo había pasado. Lo sabía siempre. Eso no lo había perdido el accidente. «Cuéntame», le dijo. Valentina se sentó a la orilla de la cama. Le contó. Todo. La reunión. El error. El contrato empujado por la mesa. Las palabras en inglés. La cara del hombre. Marcos la escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, hubo un silencio de esos que pesan bien, de los que contienen pensamiento real. «¿Y cómo te sentiste?», le preguntó él. Valentina tardó en responder. «Viva», dijo finalmente. «Me sentí viva». Marcos asintió. Tomó su mano. La sostuvo un momento. Entonces fue lo correcto. Valentina no durmió bien esa noche, pero no fue por miedo. Fue por algo más antiguo que el miedo, algo que no recordaba sentir desde hacía mucho tiempo. Expectativa. La oficina de Rodrigo Altamira ocupaba una esquina entera del piso 25. 2 paredes de vidrio. Vista completa de los cerros orientales de Bogotá. Escritorio de madera oscura importada. Silla de cuero negro con mecanismo de ajuste que costaba más que el salario mensual de Valentina. Una fotografía enmarcada con 3 expresidentes de la República en distintos eventos. Un trofeo empresarial de acrílico con el nombre grabado en letras doradas. Todo diseñado para decir lo mismo. Para decir, aquí manda alguien. Valentina llegó a las 8:05. Llamó a la puerta. Rodrigo estaba ya sentado detrás del escritorio. Traje negro ese miércoles. Camisa blanca, sin corbata. Primera vez que Valentina lo veía sin corbata. Era un detalle extraño, como si quisiera parecer más informal, como si quisiera que la conversación no pareciera lo que iba a ser. «Siéntese», dijo él. Valentina se sentó, espalda recta, manos sobre las piernas, el delantal azul, la liga de tela en el cabello. Rodrigo la estudió un momento, con más atención que ayer, como si la estuviera viendo por primera vez. «¿Dónde estudió inglés?» «Universidad del Valle», dijo Valentina. «Facultad de Lenguas Extranjeras. Licenciatura en Traducción con énfasis en documentos jurídicos y comerciales». Rodrigo no pestañeó. «¿Cuándo?» «Me gradué en el 2003. ¿Y lleva 6 años limpiando pisos?» No había crueldad explícita en la pregunta. Era algo peor. Era curiosidad genuina. La clase de curiosidad que trata a una persona como un fenómeno difícil de explicar. Valentina lo miró directo. «Llevo 6 años haciendo lo que había disponible, señor Altamira». Rodrigo tamborileó los dedos sobre el escritorio. 1 vez. 2 veces. Miró hacia los cerros un momento. «¿Sabe lo que habría pasado si yo hubiera firmado ese contrato con la interpretación que leí ayer?» «Sí». «¿Cuánto?» «Depende de la disputa. Pero la exposición potencial bajo ese marco de arbitraje podía superar los $4 millones sin límite temporal». Rodrigo no respondió de inmediato. Valentina esperó. «¿Por qué habló?», preguntó él finalmente. Voz más baja, más genuina, como si la pregunta le costara algo. Valentina consideró la respuesta. La verdad tenía varias capas. Podía dar la capa de arriba, la más fácil, la más segura. O podía dar la que era real, porque era un error que podía hacerle daño, dijo. Y yo lo vi. Y si uno ve algo así y no dice nada, ¿para qué sirven los ojos? Rodrigo la miró, largo, con algo que Valentina no supo clasificar todavía. Luego asintió, despacio,
Muy bien, dijo. Y ese fue el final de la reunión. Valentina regresó al pasillo, al carrito, al piso 22. Siguió siendo el mismo miércoles. Lo que Valentina no sabía era lo que Rodrigo hizo después de que ella cerró la puerta de su oficina. Llamó a su abogado corporativo, Dr. Ernesto Palacios Vega. 20 años trabajando para Altamira Group. Conocía los contratos de la empresa mejor que nadie. Conocía también a Rodrigo mejor que nadie. Ernesto, necesito que revises el expediente de personal de una empleada de servicios, Valentina Ríos. Hubo una pausa al otro lado. ¿Puedo preguntar el motivo? Por ahora no. Otra pausa. Palacios conocía esa voz. Era la voz que Rodrigo usaba cuando ya había tomado una decisión y solo necesitaba que alguien ejecutara. En el transcurso del día, dijo el abogado. Rodrigo colgó. Se quedó mirando los cerros. Había algo que él no le había dicho a Valentina en esa reunión. Algo que no le diría todavía. Algo que estaba acomodando en su cabeza, con la misma precisión con que había construido todo lo demás en su vida. Rodrigo Altamira no era únicamente un hombre de negocios. Era, sobre todas las cosas, un hombre que no toleraba quedar en deuda con nadie, ni financiera ni moralmente. La sensación de deber algo, de que alguien había visto su error y lo había corregido, y ahora ese alguien caminaba por su edificio con un carrito de limpieza, le resultaba insoportable de una manera que él no sabía bien cómo nombrar. Pero había algo más, algo que era anterior al orgullo herido. Altamira Group estaba negociando en ese momento la expansión a 3 mercados nuevos: Lima, Santiago, Ciudad de México. 3 contratos con componentes internacionales, cláusulas en inglés, arbitraje en cortes de Nueva York y Londres, el mismo tipo de documentación donde un error de traducción o interpretación podía costar todo. Y él acababa de descubrir que en su propio edificio, empujando un carrito por el piso 22, había alguien que podía leer esos documentos mejor que cualquiera de sus abogados actuales. Eso era irónico. Eso era, también, una oportunidad. Rodrigo era demasiado hábil para no verlo. Lo que aún no había decidido era si la oportunidad era para Valentina o para él. La semana siguiente comenzó con un silencio diferente en el piso 22. Valentina lo notó desde el primer día. Una calidad distinta en el aire. Los analistas la miraban ahora. Solo un segundo. Solo de reojo. Pero la miraban. Las secretarias le decían buenos días con una pequeña pausa antes del buenos que antes no existía. Como si el saludo necesitara un instante adicional para ajustarse al nuevo orden de las cosas. Doña Patricia Molina la llamó el lunes a media mañana. Valentina, ¿puedo preguntarle algo? Claro, doña Pati. ¿Qué fue lo que dijo usted en esa sala la semana pasada? Porque aquí hay un rumor que no para. Valentina sonrió apenas. Corregí una traducción, doña Pati. La coordinadora la miró un momento con esos ojos de quien ha visto demasiadas cosas. Cuídese, le dijo. Sin más. Valentina entendió el consejo. Lo guardó. El martes de esa segunda semana, Camilo Serrano apareció en el pasillo del piso 22 a las 11 de la mañana. Buscó a Valentina con la vista. Cuando la encontró, se acercó con esa eficiencia de asistente entrenado que no pierde tiempo en preámbulos. El señor Altamira la necesita esta tarde, a las 4. Sala de reuniones pequeña, piso 25. Valentina asintió. Camilo se fue. Valentina siguió limpiando el cristal de la ventana que daba al norte de la ciudad. Movimientos circulares, el trapo húmedo, el olor a limpiador de vidrio con aroma a limón. A las 4 en punto, estaba frente a la puerta de la sala pequeña del piso 25. Adentro estaban Rodrigo Altamira y el doctor Palacios, el abogado corporativo. Hombre de 60 años, pelo blanco, lentes de marco fino, la clase de presencia académica que hace que los cuartos parezcan más serios. Sobre la mesa había una carpeta. Documentos. Varios documentos. Siéntese, señora Ríos, dijo el doctor Palacios. Valentina se sentó. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana. La misma posición de los cerros. Su posición de pensar. Le hemos revisado el expediente, comenzó Palacios. Credenciales verificadas. Universidad del Valle. Licenciatura con honores. 2003. Registros del Ministerio de Educación. Todo en orden. Valentina no respondió. Esperó. Le vamos a ofrecer una reubicación, dijo Rodrigo desde la ventana.
sin girarse todavía. Un contrato de servicios de traducción y revisión documental. Temporal primero. Con posibilidad de fijo, dependiendo del desempeño. Silencio. Valentina miró la carpeta sobre la mesa. Miró al doctor Palacios. Luego miró la espalda de Rodrigo frente a la ventana. ¿Qué tipo de documentos?, preguntó ella. Ahí se giró Rodrigo. La miró. Los mismos que revisó la semana pasada. Contratos de expansión internacional. Cláusulas de arbitraje. Documentación bilingüe para los proyectos en Lima, Santiago y Ciudad de México. Valentina procesó. Despacio. Con esa calma que venía de 6 años de aprender que las decisiones apresuradas en ese edificio rara vez salían bien. ¿Y mi puesto actual? Reemplazado. Alguien más toma el piso 22. ¿El salario? Palacios abrió la carpeta. Deslizó una hoja hacia ella. Un número en la parte superior. Valentina lo leyó. No mostró reacción. Pero el número era 4 veces su salario actual. Más prestaciones de ley. Más un bono por proyecto terminado. Era un número que cambiaba cosas, que cambiaba medicamentos y arriendo y la cara que Marcos pondría cuando lo supiera. Era un número que también podía ser una trampa. Valentina no era ingenua. 6 años en ese edificio le habían enseñado que las ofertas que llegan de repente tienen condiciones que no siempre están escritas en el papel. ¿Puedo leer el contrato completo antes de firmar? Palacios asintió. Era lo que esperaba. Era lo que un abogado espera cuando alguien sabe lo que hace. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo tengo? 48 horas. Rodrigo seguía mirándola. Con esa expresión que Valentina seguía sin poder clasificar completamente. No era admisión. No era generosidad. Era algo más calculado que eso. Algo que tenía la forma de una decisión de negocios vestida con la ropa de un gesto humano. Valentina tomó la carpeta. Gracias, señor Altamira. Y salió. El contrato tenía 19 páginas. Valentina lo leyó esa noche en la mesa del comedor del apartamento de Chapinero. Marcos dormía. La luz amarilla de la cocina sobre las hojas. Un lápiz en la mano. Marcando. Subrayando. Anotando en el margen con letra pequeña y precisa. Página 1. Partes contratantes. Objeto del contrato. Duración inicial. 6 meses con renovación automática sujeta a evaluación de desempeño. Página 4. Cláusula de exclusividad. Prohibición de prestar servicios similares a otras empresas durante la vigencia del contrato y 12 meses posteriores. Valentina subrayó eso. Lo anotó. Página 7. Derechos sobre el trabajo producido. Todos los documentos traducidos o revisados serían propiedad exclusiva de Altamira Group. Valentina no podría citar, referenciar ni utilizar el trabajo en ningún portafolio externo sin autorización escrita. Subrayó eso también. Página 11. Cláusula de confidencialidad. Amplia. Casi demasiado amplia. Cubría no solo los documentos, sino cualquier información obtenida en el ejercicio de las funciones, sin límite temporal después de la terminación del contrato. Página 15. Causales de terminación unilateral por parte de la empresa. Larga lista. Incluía, entre otras cosas, conducta que afecte la imagen o reputación de Altamira Group, a juicio exclusivo de la Dirección General. A juicio exclusivo de la Dirección General. Valentina leyó esa frase 3 veces. La anotó en el margen con un signo de interrogación, y debajo del signo de interrogación escribió 2 palabras. ¿Quién decide? A la 1 de la mañana terminó la lectura. Cerró la carpeta. Se quedó un momento mirando el techo del comedor. Ese techo con una mancha de humedad en la esquina izquierda que llevaba 2 años ahí y que el arrendador prometía arreglar cada 3 meses. El contrato era real. El salario era real. La oportunidad, en su superficie, era real. Pero había una arquitectura debajo de esa superficie. Una arquitectura diseñada por alguien que era muy bueno construyendo estructuras donde él siempre tenía la salida y el otro siempre tenía la puerta cerrada. Valentina lo sabía. Y aún así, el número en la parte superior de esa hoja, los medicamentos de Marcos, el arriendo, la caja de zapatos debajo de la cama con el diploma y la carta del decano. 4 veces su salario actual. Una vez en la vida. Eso era lo que decía la gente cuando aparecía algo así. Una vez en la vida. Valentina apagó la luz de la cocina y fue a la cama. No había tomado una decisión todavía.
Pero en el fondo de algo que era anterior al pensamiento consciente, algo ya se había movido. Fue en ese momento exacto que Valentina Ríos recibió una visita que no esperaba. No en su apartamento, no esa noche, al día siguiente, miércoles, a las 2:30 de la tarde, en el cuarto de limpieza del piso 22. Ella estaba acomodando los productos en el estante de la izquierda, cuando escuchó el golpe suave en la puerta entreabierta. Un golpe diferente al de Patricia Molina, diferente al de Camilo Serrano. Giró la cabeza. El hombre en la puerta tenía unos 65 años, cabello completamente blanco, lentes de marco oscuro. Un traje que no era el traje de los abogados jóvenes del edificio. Era el traje de alguien que ya no necesita demostrar nada con la ropa. Lo había visto antes, de lejos, en el pasillo del piso 24, rara vez en el 22. No sabía su nombre. ¿Usted es Valentina Ríos?, preguntó el hombre. Voz pausada, educada. El tipo de voz que no tiene prisa porque nunca ha necesitado tenerla. Sí. Me llamo Guillermo Echeverría. Hizo una pausa breve. Fui socio fundador de Altamira Group. Valentina no dijo nada. Esperó. Guillermo Echeverría miró el pasillo un segundo, hacia los dos lados. Luego entró al cuarto de limpieza y cerró la puerta detrás de él. El cuarto era pequeño. Con 2 personas adentro era casi incómodo, pero Echeverría no pareció notarlo. Se apoyó levemente contra el estante opuesto. La miró con atención real, con la clase de atención que reconoce lo que hay detrás de un delantal sin necesitar que nadie lo explique. Sé lo que pasó en la sala de conferencias la semana pasada, dijo, y sé lo que Rodrigo le ofreció ayer. Valentina no preguntó cómo lo sabía. En un edificio como ese, las paredes tenían oídos de todos los tamaños. ¿Leyó el contrato?, preguntó Echeverría. Completo. ¿Y la cláusula 16 bis? Valentina frunció el ceño. No hay cláusula 16 bis en el documento que me entregaron. Echeverría asintió, como confirmando algo que ya sabía. No la hay. Hizo una pausa. Pero debería haberla, y no está porque alguien la quitó. Silencio. La bombilla del techo parpadeó levemente. Una vez. Luego siguió encendida. ¿Qué decía esa cláusula?, preguntó Valentina despacio. Guillermo Echeverría la miró, con esa calma de quien sabe que lo que está a punto de decir va a cambiar el peso del cuarto. Decía quién era el verdadero dueño de los contratos que usted va a revisar, dijo. Los contratos de Lima, Santiago y Ciudad de México. Porque esos contratos, señora Ríos, no son nuevos, son míos. Los firmé yo hace 12 años. Y Rodrigo los está usando para una expansión que nunca autorizó la Junta. Una expansión que viola el acuerdo de socios originales. Un acuerdo que, si alguien con conocimiento jurídico suficiente lo revisara en este momento, podría detener todo. Valentina lo miró, sin parpadear. ¿Por qué me cuenta esto a mí? Echeverría soltó un suspiro breve, casi imperceptible. Porque necesito a alguien que pueda leer lo que hay en esos documentos, dijo. Alguien que esté adentro, alguien que entienda inglés jurídico a ese nivel. Alguien a quien Rodrigo no esté mirando como una amenaza todavía. Pausa. Todavía, repitió. Valentina procesó cada palabra, cada implicación. La velocidad de su mente trabajando detrás de esa expresión tranquila, que era su armadura más efectiva. ¿Y si firmo el contrato de Rodrigo primero?, preguntó. Entonces está atada por la cláusula de exclusividad y la de confidencialidad, dijo Echeverría. No puede hacer nada sin su autorización. No puede hablar, no puede mostrar nada, no puede ayudar a nadie, ni siquiera a sí misma. La bomba quedó flotando en el aire del cuarto pequeño. Valentina entendió. El plazo de 48 horas, el contrato de Rodrigo, la oferta generosa, el salario 4 veces mayor. No era solo una oportunidad, era una jaula con decoración muy bonita, y ella tenía menos de 24 horas para decidir si entraba o no. Echeverría se separó del estante. Fue hacia la puerta. La abrió apenas. Miró el pasillo. Luego la miró una vez más. Tengo los documentos originales del acuerdo de socios, dijo. Los de hace 12 años, con todas las firmas, con todas las cláusulas completas, incluida la 16 bis. Si usted revisa esos documentos antes de firmar nada, sabrá exactamente en qué está entrando, y exactamente qué tiene el poder de hacer. Valentina lo miró. ¿Dónde están esos documentos?
Guillermo Echeverría metió la mano al bolsillo interior del saco. Sacó una tarjeta, blanca, con solo un número de teléfono, sin nombre, sin logo, sin nada más. La puso sobre el estante, al lado del frasco de desinfectante. «Llame antes de las 6 de esta tarde», dijo. «Después de las 6, la oferta de Rodrigo vence y el momento pasa». Y salió. La puerta quedó entreabierta. El cuarto de limpieza quedó en silencio. La tarjeta blanca sobre el estante. El número. El frasco de desinfectante a su lado. La bombilla parpadeando una vez más. Valentina la miró, sin tocarla todavía. Afuera, en el pasillo del piso 22, el carrito de limpieza seguía donde lo había dejado. Ruedas de plástico sobre mármol pulido. Esperando. El reloj de la pared del pasillo marcaba las 2:47 de la tarde. 3 horas con 13 minutos. Y una decisión que nadie, excepto ella, podía tomar. Lo que Valentina no sabía todavía, lo que nadie en ese edificio sabía todavía, era que Rodrigo Altamira había convocado esa misma tarde una reunión de emergencia en el piso 25. Sin invitación a Guillermo Echeverría. Sin invitación a los socios menores. Solo con sus abogados más cercanos. Solo con Palacios. Solo con 2 personas más cuyos nombres no estaban en ninguna placa del edificio. Y sobre la mesa de esa reunión había una sola hoja. Una hoja con el nombre de Guillermo Echeverría arriba. Con un plan abajo. Con una fecha al centro. La fecha era 4 días después. Y el plan tenía exactamente la arquitectura de algo que no se puede deshacer una vez que empieza. Valentina estaba en el cuarto de limpieza con la tarjeta blanca en el estante. Rodrigo estaba en el piso 25 con una hoja sobre la mesa. Y el reloj seguía. 2:48. 2:49. Valentina tomó la tarjeta. No lo pensó más. La guardó en el bolsillo del delantal con un gesto mínimo, casi invisible, como quien recoge una moneda del suelo. Salió del cuarto. Tomó el carrito. Siguió limpiando el pasillo del piso 22, como si el mundo no acabara de girar 3 grados sobre su eje. A las 3:15, entró al baño de empleadas del piso 18. El único piso donde las cámaras de seguridad tenían un ángulo muerto que ella había descubierto hace 4 años, cuando alguien olvidó ajustar el soporte después de un cambio de instalación. Lo sabía porque había limpiado ese soporte ella misma. Cerró el seguro. Sacó el celular. El mismo celular de pantalla rajada con protector de goma verde que Marcos le había regalado el año anterior. Marcó el número de la tarjeta. 3 tonos. 4. Aló. Voz diferente a la de Echeverría. Una mujer. Voz profesional. Sin calidez innecesaria. Llamó desde el edificio, dijo la voz. No era pregunta. Sí. Necesitamos una dirección. Anote. Valentina anotó en la palma de la mano izquierda. Calle 72 con carrera 9ª. Oficina 304. Nombre en el directorio. Consultoría EG Asociados. ¿Cuándo puede venir? Esta tarde, después de las 5. Esperamos hasta las 6:30. Después de eso, la carpeta se mueve a otro lugar. Entendido. Colgó. Borró el registro de llamada. Salió del baño. Siguió limpiando. El carrito sobre el mármol. Las ruedas girando. El pasillo del piso 18 devolviéndole su propio reflejo borroso en el suelo recién encerado. A las 4:55, Valentina entregó el carrito a la bodega. Firmó la hoja de turno con letra normal. Le dijo buenas tardes a doña Patricia Molina sin inflexión adicional. Tomó el bolso del gancho de metal. Bajó por el ascensor de empleados. Salió por la puerta lateral del edificio que daba a la calle 47. El aire de Bogotá a esa hora. Frío con humedad. El olor de la ciudad mezclado con diésel y arepas de una fritanga de la esquina. Caminó rápido. No corrió. Nunca corría. Correr llama la atención y la atención era lo que menos necesitaba en ese momento. La oficina 304 de la calle 72 no tenía el aspecto de un lugar importante. Eso era parte del diseño. Escritorios funcionales, estantes con carpetas ordenadas por año, una impresora que zumbaba, una asistente joven con el pelo recogido que no levantó la vista del computador cuando Valentina entró. Solo dijo, tercer cubículo a la izquierda, sin preguntar su nombre. El tercer cubículo a la izquierda tenía una mesa, 2 sillas y una lámpara de escritorio con luz cálida. Guillermo Echeverría ya estaba sentado, y junto a él, una mujer de unos 50 años, cabello negro liso con canas en las sienes,
traje gris oscuro, gafas de montura plateada, una carpeta gruesa sobre la mesa frente a ella, abierta. «Valentina Ríos», dijo la mujer, como confirmación. «Soy la doctora Isabel Fonseca, abogada, especialista en derecho societario y disputas de propiedad corporativa». Le tendió la mano. Valentina la estrechó. Se sentó. «Tiene poco tiempo», dijo Fonseca, sin prólogo. «Le voy a mostrar qué hay aquí, y usted decide». Abrió la carpeta. Documentos con papel notarial, años en el borde, firmas, sellos. El acuerdo de socios fundadores de Altamira Group. 12 años de antigüedad. 13 páginas. Valentina empezó a leer. Fonseca no la apuró. Echeverría tampoco. 5 minutos. 8. Valentina levantó la vista en la página 4. El voto de los socios fundadores es vinculante para cualquier expansión que supere el 15% del capital social. Leyó en voz alta. Artículo 9, numeral 3. Fonseca asintió. ¿Y los contratos de Lima, Santiago y Ciudad de México superan ese umbral? En conjunto representan el 42% del capital proyectado, dijo Echeverría. Primera vez que hablaba desde que ella entró. Rodrigo los está ejecutando sin convocatoria de junta, sin votación, sin acta. Valentina continuó leyendo. Página 8. La cláusula 16 bis. Estaba ahí, en el original, completa. Decía exactamente lo que Echeverría había descrito en el cuarto de limpieza y algo más. Decía que en caso de expansión internacional no autorizada, los contratos derivados podían ser impugnados ante la Superintendencia de Sociedades en un plazo de 90 días desde la firma de cada documento. Valentina terminó la página. Miró a Fonseca. ¿Cuándo firma Rodrigo los contratos de expansión? La abogada abrió otro documento. Una cronología. El de Lima, en 16 días. El de Santiago, en 23. El de Ciudad de México, en 31. Valentina calculó. Y si nadie los impugna dentro de los 90 días posteriores a cada firma, quedan vigentes. Exacto. ¿Tienen copias de los contratos actuales que va a firmar Rodrigo? Fonseca y Echeverría cruzaron una mirada breve. Tenemos los borradores hasta la versión de hace 10 días, dijo Fonseca. Pero el contrato de Lima tuvo modificaciones esta semana. Modificaciones que nosotros no vimos, y que probablemente cambian la arquitectura del arbitraje para hacerlo más difícil de impugnar. Pausa. La lámpara zumbando levemente sobre la mesa. Nosotros necesitamos la versión actual, dijo Echeverría. La que usted revisaría si acepta la oferta de Rodrigo. Valentina lo miró. Miró a Fonseca. Entendió la geometría completa en ese momento. No era una consulta. Era un reclutamiento. Ella era el único punto de intersección entre lo que Rodrigo quería proteger y lo que Echeverría necesitaba ver. Si acepto el contrato de Rodrigo, dijo Valentina despacio, estoy atada por la confidencialidad. No puedo mostrarles nada. No, dijo Fonseca. Pero puede revisar esos documentos de una forma que haga visible lo que hay que ver. Sin mostrarlos, sin copiarlos, sin violar el contrato. Valentina frunció el ceño. ¿Cómo? Fonseca sacó una hoja diferente, limpia, sin membrete, con 4 puntos numerados. Leyendo con los ojos correctos, dijo, y levantando las observaciones jurídicas correctas dentro del proceso de revisión, señalando lo que no puede estar ahí legalmente, haciendo su trabajo con una precisión que obligue a los documentos a hablar por sí mismos. Valentina leyó los 4 puntos. El primero era técnico, el segundo también. El tercero era una lista de referencias al acuerdo de socios que cualquier revisor competente estaría obligado a señalar como inconsistencias formales. El cuarto punto decía, al presentar las observaciones, solicitar que se integren al expediente oficial de revisión jurídica interna. Una vez en el expediente, son accesibles por cualquier socio en ejercicio de sus derechos estatutarios. Valentina dejó la hoja sobre la mesa. Si hago esto y Rodrigo lo descubre, dijo, termina el contrato por la causal de imagen y reputación. Sí, dijo Fonseca, sin suavizar nada. Pero si lo hace bien, él no lo descubrirá hasta que el expediente ya esté registrado. Y una vez registrado, no puede borrarlo sin levantar exactamente las preguntas que quiere evitar. Silencio de 10 segundos. El zumbido de la impresora al fondo. La ciudad afuera con su ruido de siempre. Valentina pensó en Marcos, en la caja de zapatos, en el diploma.
En el número en la parte superior de esa hoja de contrato, en 4 veces el salario, en los medicamentos, y en algo que Marcos le había dicho una vez, hace muchos años, antes del accidente, en otro apartamento con otro techo sin manchas de humedad, cuando los dos eran más jóvenes y el mundo todavía parecía tener más puertas que paredes. Le había dicho, el momento exacto en que uno deja de tener miedo no es cuando desaparece el peligro, es cuando uno descubre que tiene algo más grande que el miedo. Valentina miró a Echeverría, luego a Fonseca. Voy a necesitar que la doctora Fonseca revise el contrato de Rodrigo antes de que yo lo firme, dijo. Necesito que las cláusulas de confidencialidad y exclusividad queden con una redacción que no me ate las manos para las observaciones de revisión interna. Si podemos ajustar eso, entro. Fonseca no sonrió exactamente, pero algo en sus ojos cambió. El cambio sutil de quien reconoce que la persona del otro lado de la mesa sabe exactamente lo que está haciendo. Puedo preparar una contrapropuesta de esas 2 cláusulas esta noche, dijo. Lenguaje jurídicamente sólido que Rodrigo no va a cuestionar porque aparenta ser estándar, pero que preserva su capacidad de operar en el marco que necesitamos. ¿Rodrigo tiene abogados que revisen antes de firmar? Palacios lo revisa, pero Palacios está cansado de Rodrigo. Eso es todo lo que voy a decir sobre eso. Valentina asintió. Se puso de pie. Tomó el bolso. Entonces mañana a las 8 firmo, dijo. Y esta noche espero el texto de las 2 cláusulas. Echeverría la miró desde su silla con esa expresión de hombre que ha vivido suficiente para reconocer cuando algo empieza a moverse en la dirección correcta. ¿Cómo se siente?, le preguntó. Valentina consideró la pregunta un momento. Lista, dijo, y salió. El contrato de Valentina Ríos con Altamira Group se firmó el jueves a las 8:15 de la mañana. Rodrigo estaba satisfecho. No lo mostró de una manera exagerada. No era su estilo. Lo mostró con la eficiencia del gesto. Firmó. Le dio el juego de copias a Camilo para que las archivara. Le dijo a Valentina que empezaría el lunes con los documentos del Proyecto Lima. Le dijo bienvenida al equipo con la misma voz con que diría que el café de esa mañana estaba bien. Valentina agradeció. Salió. El delantal azul y el carrito quedaron en la bodega del piso 18 ese mismo jueves. Los dejó con cuidado. Los dobló. Los acomodó en el estante con la misma precisión con que había acomodado todo en ese cuarto durante 6 años. Doña Patricia Molina la vio salir por última vez de la bodega. No dijo nada. Solo le puso la mano en el hombro un segundo. Apenas un segundo. Luego la quitó y se fue a revisar los turnos del viernes. Era suficiente. En ese edificio, un segundo de mano en el hombro equivalía a un discurso. El lunes siguiente, Valentina llegó al piso 25 con ropa diferente. Pantalón negro, blusa blanca, los zapatos de cuero que guardaba en el fondo del closet desde antes del accidente de Marcos. Encontró su espacio de trabajo, una estación en la esquina del área jurídica, frente a una ventana que daba al occidente. Un computador, carpetas, un código de acceso al sistema interno. Los primeros documentos del Proyecto Lima ya estaban en su bandeja. Empezó a leer. Y mientras leía, algo fue quedando muy claro con una velocidad que le heló brevemente la sangre. Los contratos del Proyecto Lima no eran solo complejos, eran una construcción arquitectónica diseñada específicamente para que la cláusula de arbitraje pareciera estándar cuando no lo era. Alguien muy hábil había movido 3 referencias cruzadas de lugar. Los había movido de manera que su significado cambiaba completamente dependiendo de cuál sección leías primero. Era el tipo de modificación que un abogado ocupado revisaba en 40 minutos y no encontraba. Era el tipo de modificación que alguien con entrenamiento en traducción jurídica bilingüe leía en 20 minutos y sí encontraba. Valentina lo encontró en 16. Sacó el documento de observaciones que tenía abierto en el computador. Empezó a escribir. Lenguaje técnico. Preciso. Sin alarma. Sin drama. Solo observaciones de revisión formal señalando las inconsistencias. La primera. La segunda. La tercera. En la tercera observación, con naturalidad completamente orgánica, integró la referencia al artículo 9 del Acuerdo de Socios. Exactamente como Fonseca había indicado. Exactamente como cualquier revisor competente estaría obligado a hacerlo. El documento de observaciones fue al expediente interno de revisión jurídica esa misma tarde, a las 3:42 del lunes.
con número de registro, con fecha y hora, con la firma digital de Valentina Ríos, revisora documental, Altamira Group. El expediente era ahora accesible por cualquier socio en ejercicio de sus derechos estatutarios. Y Guillermo Echeverría era todavía socio. Rodrigo no sabía que el expediente estaba ahí. No todavía. Valentina cerró el documento. Apagó el monitor. Fue a la cocina del piso 25. Se sirvió un vaso de agua. Lo bebió despacio junto a la ventana que daba al occidente. Bogotá afuera. Los cerros al oriente detrás de ella. El tráfico de la tarde empezando a espesarse en las avenidas. Nada había explotado todavía. Nada se había roto. Todo parecía completamente normal. Esa era la parte más difícil de entender para quien mira desde afuera. Que las cosas más importantes a veces no hacen ruido. A veces son solo un número de registro en un expediente interno. A veces son solo 16 minutos de lectura y 3 párrafos de observaciones técnicas. A veces el momento en que todo cambia es absolutamente silencioso. Rodrigo Altamira recibió la notificación del expediente el miércoles por la mañana. No directamente, nunca directamente. La recibió a través de Palacios, que se la envió por mensaje interno con una sola línea de comentario. Hay observaciones de revisión sobre Lima que necesitas ver. Rodrigo leyó el expediente. Una vez, 2 veces. La tercera observación. La referencia al artículo 9 del Acuerdo de Socios. La firma de Valentina Ríos al pie. Su primer movimiento fue la incredulidad. No la incredulidad de quien no entiende. La incredulidad de quien entiende perfectamente y se niega a aceptar que alguien más también entiende. Llamó a Palacios. ¿Esto es una observación rutinaria? La voz de Rodrigo era la voz de siempre. Controlada. Casi sin temperatura. Casi. Técnicamente sí, dijo Palacios. La referencia al artículo 9 está justificada dentro del contexto de la revisión. Es lo que cualquier revisor competente señalaría. ¿Fue al expediente antes de que yo lo viera? Sí. ¿Quién tiene acceso a ese expediente? Silencio breve al otro lado. Los socios fundadores. Por estatutos. ¿Guillermo lo ha visto? No tengo forma de confirmarlo sin generar una consulta que quedaría registrada. Rodrigo colgó. Se quedó de pie junto a la ventana. Los cerros, la ciudad, el traje azul marino del miércoles, la corbata gris, las manos quietas a los lados del cuerpo, quietas por decisión, porque cuando las manos de Rodrigo Altamira se movían sin control, era señal de que algo se le había salido del orden que había construido toda su vida. Y nada se le salía del orden. Nada hasta ahora. Lo que sintió en ese momento no era furia todavía. Era el primer estadio de algo que en los siguientes días se convertiría en furia. Era el momento exacto en que un hombre que ha construido su poder sobre la certeza de que él siempre está 3 pasos adelante, descubre que alguien ha avanzado 4, sin pedirle permiso, sin que él lo viera venir, desde adentro de su propio edificio, con su propio contrato firmado, con su propio sistema de archivo, usando sus propias herramientas. Rodrigo Altamira pasó esa mañana entera reunido con Palacios en la sala pequeña del piso 25, revisando, analizando, buscando la forma de contener. La reunión terminó al mediodía sin una solución clara. Solo con una certeza. El expediente estaba registrado, y borrarlo era imposible sin crear exactamente la evidencia que Echeverría necesitaría para activar los mecanismos de impugnación. Era una trampa limpia, elegante, construida con sus propias piezas, y no podía desactivarla con ninguna de las herramientas que normalmente usaba, porque las herramientas normales de Rodrigo eran la presión y el silencio. Y este expediente se alimentaba del silencio para crecer. El jueves por la tarde, Rodrigo convocó a Valentina. Sala pequeña del piso 25. Solo él. Sin Palacios. Sin Camilo. Valentina llegó puntual. Blusa blanca. Los zapatos de cuero. La misma espalda recta de siempre. «Cierre la puerta», dijo Rodrigo. Valentina cerró. Se sentó. Rodrigo no se sentó. Caminó hacia la ventana. Clásico. «Las observaciones del expediente de Lima», dijo, sin preámbulo. «¿Las hizo por iniciativa propia?» «Sí, señor Altamira. Es parte del proceso de revisión. Las inconsistencias en las referencias cruzadas de la sección de arbitraje son relevantes para la validez del contrato». Rodrigo se giró. La miró. Directamente.
con toda la intensidad que había guardado durante 2 días en la ventana de los cerros. ¿Sabe usted a qué podría estar referida la mención al artículo 9 del Acuerdo de Socios? A los requisitos de votación para expansión internacional que supere el 15% del capital social, dijo Valentina, sin vacilar. Sí lo sé, señor Altamira. Por eso la señalé. Sería negligente de mi parte no hacerlo. Rodrigo no respondió de inmediato. La miró un tiempo que se sintió más largo de lo que fue. Valentina no bajó la vista. ¿Habló con alguien sobre estas observaciones?, preguntó él. Están en el expediente. El expediente es el canal oficial. No le pregunté eso. Valentina sostuvo la mirada. No tuve conversaciones sobre el contenido de los documentos con personas ajenas al proceso de revisión, señor Altamira. Mi contrato de confidencialidad es claro al respecto. Rodrigo la estudió. Con esa capacidad de leer a las personas que había cultivado durante 51 años de práctica constante. La estudió buscando la grieta, la inconsistencia, el tic nervioso, el parpadeo adicional. No encontró nada. No porque Valentina no tuviera miedo. Lo tenía. Lo tenía como una presión constante detrás del esternón desde el lunes por la tarde, sino porque llevaba 6 años perfeccionando la diferencia entre sentir algo y mostrarlo. 6 años de pasillos y carritos, y personas que miran sin ver. Lo había aprendido bien. Rodrigo asintió. Despacio, con algo que en otros momentos habría parecido respeto, pero que ahora tenía otro componente, un componente frío. «Puede retirarse», dijo. Valentina se levantó, fue hacia la puerta, la abrió. «Señora Ríos». Ella se detuvo, sin girarse completamente. Solo giró la cabeza. «Buen trabajo en la revisión», dijo Rodrigo. Voz absolutamente plana, sin temperatura, la frase que no era un elogio ni una amenaza. Era algo más preciso. Era la confirmación de que la guerra había comenzado, y ambos lo sabían y ninguno de los dos lo iba a decir en voz alta todavía. Valentina salió. La puerta se cerró detrás de ella con ese sonido suave de puertas de oficina bien instaladas. Rodrigo se quedó en la sala vacía. Solo, la ciudad afuera, los cerros, y algo que se había instalado en su pecho con una solidez que no reconocía del todo. Algo que era más que incomodidad. Algo que era el primer movimiento real de un mecanismo que él había construido durante años creyendo que era invulnerable. Y que ahora comenzaba a mostrar una grieta, pequeña, precisa, del tamaño exacto de una observación en un expediente, firmada por alguien que hasta hace 10 días empujaba un carrito por el pasillo del piso 22. El viernes comenzó con normalidad aparente. Esa era la especialidad de ese edificio. La normalidad aparente, las personas saludando, los ascensores subiendo y bajando. El café de la cocina del piso 25. Valentina llegó a las 8 menos 10. Abrió el computador. Revisó la bandeja. Los documentos del Proyecto Santiago habían llegado durante la noche. Nuevas carpetas, nuevas secciones, más páginas. Empezó a leer con la misma metodología del lunes, sistemática, sin apresuramiento. Lo encontró en la página 7, y en la página 12, y en la página 19. 3 inconsistencias distintas. Diferentes a las de Lima, pero con la misma firma estructural. El mismo tipo de movimiento de referencias cruzadas. El mismo diseño que parecía estándar y no lo era. Valentina empezó a escribir las observaciones. Misma técnica, mismo lenguaje, misma precisión. A las 10:15, Camilo Serrano apareció en su estación. «El señor Altamira quiere hablar con usted. Ahora». Valentina guardó el documento. Se levantó. Camino al despacho de Rodrigo. Rodrigo estaba detrás del escritorio esta vez, sentado. Eso era diferente. Escritorio entre los dos. Distancia formal. «Siéntese». Valentina se sentó. Rodrigo tenía en la mano una impresión. Las observaciones del expediente de Lima. «Quiero que entienda algo», dijo Rodrigo. Voz baja, controlada con esfuerzo visible por primera vez. «Las observaciones que usted integró al expediente tienen implicaciones que van más allá de la revisión técnica. Implicaciones para el funcionamiento de esta empresa, para sus proyectos de expansión, para muchas personas que dependen de que esa expansión avance». Valentina escuchó, sin interrumpir. «Yo la traje aquí», continuó Rodrigo, «porque su competencia es real, porque vio algo que otros no vieron y actuó. Eso lo respeto». Una pausa.
Pero hay formas de actuar dentro de esta organización que protegen el proyecto y formas que lo dañan. Lo que puso en ese expediente daña el proyecto. Valentina esperó un momento antes de hablar. Con respeto, señor Altamira, dijo. Lo que puse en el expediente es exactamente lo que me contrató a hacer. Revisar los documentos. Señalar las inconsistencias jurídicas. Si esas inconsistencias crean complicaciones para los proyectos, la solución no es no señalarlas, es corregirlas. Rodrigo la miró. ¿Y si le pido que retire las observaciones del expediente? No puedo hacer eso, dijo Valentina, sin elevar la voz, sin drama. El expediente es un registro oficial. Retirarlo requiere una orden jurídica que quedaría registrada también. Además, si retiro observaciones válidas sobre inconsistencias reales y esas inconsistencias generan después un conflicto, la responsabilidad recae sobre mí como revisor afirmante. Rodrigo dejó la impresión sobre el escritorio. La empujó levemente hacia el centro de la superficie. Un gesto familiar. Valentina reconoció ese gesto. Lo había hecho ella misma en la sala de conferencias 10 días atrás, con el contrato. El mismo movimiento, el mismo significado. Decir, esto está sobre la mesa y ninguno de los dos puede ignorarlo. Rodrigo lo reconoció también. Algo cruzó su cara. Fue rápido, pero estuvo ahí. Puede retirarse, dijo. Voz ahora completamente plana. La temperatura había bajado del frío al hielo. Valentina se levantó. Fue a la puerta. La abrió. Señora Ríos. Se detuvo, sin girarse. El contrato de Santiago está suspendido hasta nuevo aviso. Valentina no respondió. Salió. En el pasillo del piso 25, caminó de regreso a su estación con pasos normales. Se sentó frente al computador. El documento de observaciones de Santiago seguía abierto. Las 3 inconsistencias. La referencia al artículo 9 que aún no había escrito. Sus manos sobre el teclado. La pantalla esperando. Y entonces escuchó algo. No lo oyó con los oídos exactamente. Lo sintió en la vibración del edificio. Ese tipo de vibración que solo existe cuando algo se mueve en los pisos de arriba, con la urgencia específica de las decisiones que no se pueden retrasar más. Subió la vista. Camilo Serrano cruzaba el área jurídica hacia los ascensores con el teléfono en la mano y ese paso de quien lleva un mensaje que tiene tiempo límite. Palacios salió de su despacho en el mismo momento. Los dos se encontraron junto al ascensor. Palabras en voz baja. El ascensor abrió. Subieron. Al piso 25. Al despacho de Rodrigo. Valentina los observó desde su estación. Esa clase de movimiento no era revisión de documentos. Esa clase de movimiento era respuesta a algo, o preparación para algo, o las dos. Valentina guardó el documento de Santiago. Lo cerró. Abrió el correo interno. Nada nuevo. Abrió el sistema de expedientes. El de Lima seguía ahí. Registro activo, número de entrada, fecha y hora, firma digital, todo en orden. Pero había algo nuevo en el sistema que no había estado ayer. Un campo en el expediente de Lima que antes decía en revisión y que ahora decía algo diferente. Valentina lo leyó 2 veces, luego una vez más. El campo decía, revisión suspendida, instrucción de dirección general, pendiente resolución interna, suspendida, por instrucción de dirección general. Valentina se quedó mirando la pantalla, el cursor parpadeando junto a esas palabras. Afuera, el edificio seguía con su movimiento de siempre. Los ascensores, las conversaciones, el café, la ciudad detrás de las ventanas. Y en algún lugar del piso 25, Rodrigo Altamira estaba reunido con Palacios y Camilo decidiendo cuál era el siguiente movimiento. Y el siguiente movimiento de Rodrigo Altamira en los últimos 51 años de historia personal nunca había sido la inacción. Siempre había sido convertir el momento incómodo en un momento suyo. Redirigir la narrativa antes de que alguien más lo hiciera. Valentina lo sabía. Y sabía también que el expediente suspendido cambiaba las coordenadas de todo lo que había construido en los últimos 10 días, con tanta precisión. Si el expediente estaba suspendido, Echeverría no podía acceder a él con la urgencia que necesitaba. Y sin acceso urgente, el plazo de 90 días para impugnar el contrato de Lima empezaría a correr sin que nadie pudiera activar el mecanismo a tiempo. Valentina sacó el teléfono de pantalla rajada con protector de goma verde. Miró la hora. Las 11:17 de la mañana.
Buscó en los contactos un nombre que había guardado el martes con una inicial. F. Escribió un mensaje. 4 palabras. 4 palabras que en ese momento contenían todo lo que había pasado y todo lo que podía pasar. Movieron el expediente. Lima. Envió. Guardó el teléfono. Volvió a mirar la pantalla. El campo que decía suspendida. La instrucción de dirección general. Valentina Ríos respiró despacio. Contó hasta 3. Y entonces empezó a pensar en la siguiente jugada con esa parte de su mente que había estado dormida 6 años y que en los últimos 10 días había despertado con una claridad que ella misma encontraba sorprendente. Porque lo que Rodrigo no sabía, lo que todavía nadie sabía, era que la noche anterior Valentina había hecho algo más en el sistema de expedientes. Algo pequeño, algo que en el momento parecía solo una precaución técnica de alguien meticulosa con el orden de los archivos. Algo que ahora, con el campo de suspensión sobre la pantalla, comenzaba a tener el peso exacto de una medida tomada exactamente a tiempo. O casi exactamente. Porque el sistema de expedientes internos de Altamira Group tenía una función que muy pocas personas en el edificio conocían. Y Valentina la había descubierto en el manual técnico que nadie lee porque tiene 142 páginas y está en formato PDF sin índice. La función se llamaba copia de respaldo notificada. Y lo que hacía era simple. Cuando un documento era marcado con esa función, cualquier modificación posterior al estado del expediente generaba automáticamente una notificación con copia íntegra del documento al momento del marcado. Una notificación que iba al correo institucional de los socios fundadores en ejercicio, con número de registro, con fecha y hora, con firma digital. Valentina había activado esa función sobre el expediente de Lima a las 5:53 de la tarde del jueves, 16 horas antes de que Rodrigo lo suspendiera, lo que significaba que en este momento, en algún servidor del correo de Guillermo Echeverría, había una notificación automática con copia íntegra del expediente de Lima, más la marca de suspensión y la instrucción de dirección general. Todo registrado. Todo con fecha y hora. Todo firmado por el sistema. Todo completamente fuera del alcance de cualquier instrucción de dirección general. La pantalla seguía mostrando el campo de suspensión. El cursor parpadeando. El edificio con su ruido de siempre. Y Valentina Ríos con las manos sobre el teclado y algo que no era exactamente calma pero que se le parecía mucho. Afuera, en el piso 25, la reunión de Rodrigo con Palacios y Camilo continuaba. Y en algún lugar de la ciudad, el teléfono de la doctora Isabel Fonseca iba a sonar en los próximos minutos con una notificación de ese servidor. Y cuando sonara, la siguiente etapa de todo esto comenzaría con una velocidad que nadie en ese edificio, excepto 2 personas, estaba preparado para ver. Rodrigo Altamira creía que había pausado el juego con una instrucción de 3 palabras en el campo de un expediente. Lo que no sabía todavía era que el juego llevaba 16 horas sin pausa, y que la pieza que él pensaba que había detenido ya estaba en movimiento, en un lugar donde ninguna instrucción de dirección general podía alcanzarla. Arco 7. La revelación. El teléfono de la doctora Isabel Fonseca sonó a las 11:23 de la mañana. No era una llamada, era una notificación del servidor institucional de Altamira Group, automática, sin remitente humano, sin cuerpo de mensaje redactado por nadie, solo el sistema ejecutando exactamente lo que Valentina había programado que ejecutara 16 horas antes. Fonseca estaba en su oficina de Chapinero, 4º piso, las ventanas dando al norte, taza de café sin terminar sobre el escritorio. Leyó la notificación. La leyó 2 veces. Luego marcó el número de Echeverría. Echeverría contestó al segundo tono. «Llegó», dijo Fonseca, sin preámbulo, sin contexto adicional. La palabra exacta que los 2 habían estado esperando. Silencio de 3 segundos al otro lado de la línea. ¿Completo? Completo. Con la suspensión integrada. Todo fechado. Todo firmado por el sistema. Otro silencio. Más breve. ¿Cuánto tiempo tenemos para activar la impugnación? El plazo de 90 días para Lima empieza a correr desde la firma del contrato de expansión, dijo Fonseca. Rodrigo firma en 11 días. Tenemos que presentar la solicitud ante la superintendencia antes de que firme o dentro de los 90 días posteriores. Pero si la presentamos antes, el argumento es preventivo, más sólido. ¿Qué necesitas de mí?
tu firma, tu cédula, tu calidad de socio fundador activo y el expediente que acaba de llegar a tu correo como prueba adjunta al escrito. ¿Cuándo puedo estar en tu oficina? Esta tarde a las 3. A las 3 estoy. Fonseca colgó. Puso la taza de café a un lado. Abrió el procesador de texto. Empezó a escribir el escrito de solicitud a la Superintendencia de Sociedades con la velocidad de alguien que llevaba días construyendo ese documento en la cabeza y solo esperaba el insumo final para teclearlo. Valentina no supo lo que ocurrió esa tarde en la oficina de Fonseca hasta las 6:30 de la tarde. Su turno había terminado a las 5. Salió del edificio por la entrada principal. No por la lateral de servicio, por la principal, con los zapatos de cuero y la blusa blanca y el bolso colgado en el hombro. Bajó a la calle. La ciudad estaba en hora pico. Buses, taxis. El ruido constante de Bogotá al caer la tarde. Valentina caminó 2 cuadras. Se metió en una cafetería pequeña entre 2 locales de ropa. Pidió un agua. Se sentó en la mesa del fondo. Sacó el teléfono de pantalla rajada con el protector de goma verde. Un mensaje de F. Llegado a las 6:12. Presentado. Número de radicado. Lo confirmo en 20 minutos. Valentina leyó el mensaje 3 veces. Presentado. Número de radicado. Lo que significaba que el escrito estaba en manos de la Superintendencia de Sociedades. Con fecha de entrada oficial. Con número de registro. Con el expediente de Lima como prueba adjunta. Con la firma de Guillermo Echeverría como socio fundador activo ejerciendo sus derechos estatutarios. Y que ninguna instrucción de dirección general de Rodrigo Altamira podía alcanzar ese radicado. Valentina puso el teléfono sobre la mesa. Miró el agua. No la tocó todavía. Afuera, la ciudad seguía con su ruido de siempre. Los buses, las personas, el olor a mazorca y a café que salía de algún puesto cercano. Ese olor específico de Bogotá en la tarde que no existe en ninguna otra ciudad del mundo, exactamente igual. Valentina pensó en Marcos. No como pensaba en él normalmente. No con la angustia de fondo que era su compañera constante desde hacía 3 años, sino de otra forma. Con esa claridad específica que da el momento en que algo que estaba roto empieza a ensamblarse de nuevo. Pensó en que esa noche llegaría al apartamento del 5º piso sin ascensor, que Marcos estaría despierto porque siempre estaba despierto cuando ella llegaba tarde, que le preguntaría cómo le había ido con esa voz que había aprendido a hacer más liviana que antes del accidente para no cargarla, y que esta vez ella tendría algo diferente que decirle. No todavía todo. Todavía no era el momento de todo, pero sí algo. El primer algo real en mucho tiempo. Valentina tomó el agua. La bebió despacio. El mensaje de confirmación llegó a las 6:51. Número de radicado. Fecha de entrada. Nombre del funcionario receptor. Todo. Fonseca añadía una sola línea al final del mensaje. Ahora esperamos. Rodrigo Altamira supo lo del radicado el viernes en la noche. Palacios lo llamó a las 8:30. Rodrigo estaba en su casa, el apartamento del norte de Bogotá, piso 12. La vista a los cerros de noche con las luces encendidas sobre la vegetación oscura. Echeverría presentó una solicitud a la superintendencia, dijo Palacios, voz plana, sin el intento de suavizar nada que había caracterizado las conversaciones de los últimos días. Cuando Palacios dejaba de suavizar, significaba que ya no encontraba nada que suavizar. Rodrigo no respondió de inmediato. ¿Cuándo? Esta tarde, antes de las 5. ¿Con qué argumento? Incumplimiento del artículo 9 del Acuerdo de Socios. Expansión internacional sin votación de socios fundadores. Adjuntaron el expediente de Lima con las observaciones de revisión como evidencia del conocimiento interno de la inconsistencia. Rodrigo se quedó mirando los cerros, las luces sobre la vegetación oscura, el silencio del apartamento a su alrededor. ¿Cómo llegó el expediente a Echeverría?, preguntó. Lo suspendí esta mañana. La revisora activó una función de copia de respaldo notificada sobre el expediente antes de que usted emitiera la instrucción de suspensión. Pausa. La notificación automática fue anterior a la suspensión en 16 horas. El sistema la ejecutó con normalidad porque la instrucción de suspensión no tiene efecto retroactivo sobre notificaciones ya programadas. Rodrigo cerró los ojos un segundo. Un segundo exacto. Luego los abrió. ¿Quién en ese edificio sabe usar la función de copia de respaldo notificada? Según el registro de acceso al manual técnico del sistema, dijo Palacios despacio, como quien lee algo que todavía le cuesta creer.
Hay una sola persona que abrió ese manual en los últimos 12 meses. Lo abrió el martes por la tarde. Lo tuvo abierto 94 minutos. Rodrigo no preguntó el nombre. No lo necesitó. Los cerros, las luces, la noche. Rodrigo Altamira se quedó parado junto a la ventana un tiempo que Palacios no interrumpió. Ese tipo de silencio tiene una textura específica. No es el silencio de quien piensa. Es el silencio de quien acaba de entender algo que debería haber visto antes, y está haciendo el inventario exacto de cuándo tuvo la oportunidad de verlo, y no lo vio. El lunes, cuando llegó con los zapatos de cuero y la blusa blanca. El martes, cuando revisó los documentos en 94 minutos de manual técnico. El miércoles, cuando las observaciones estaban en el expediente, antes de que él lo supiera. El jueves, cuando ella le sostuvo la mirada en la sala pequeña y dijo que el expediente era el canal oficial. El viernes por la mañana, cuando suspendió el expediente creyendo que estaba pausando el juego. Cada momento. Claro ahora, completamente claro. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó Rodrigo. Jurídicamente, dijo Palacios, pocas. El radicado existe. El argumento de Echeverría es sólido. Si la superintendencia admite la solicitud, el contrato de Lima entra en revisión y la firma se suspende automáticamente hasta resolución. ¿Cuánto tiempo tiene la superintendencia para admitir o rechazar? 15 días hábiles desde el radicado. ¿Podemos presentar un escrito de oposición? Sí, pero el expediente interno de Lima como evidencia adjunta es de acceso institucional. No podemos impugnar su autenticidad sin revelar que intentamos suprimirlo, lo cual agravaría exactamente el cargo de incumplimiento del artículo 9. Rodrigo guardó silencio. Hay otra opción, dijo Palacios después de un momento. Una sola. La última que quedaba cuando las otras se cerraban. Negociar directamente con Echeverría. Antes de que la superintendencia admita. Proponer una votación extraordinaria de socios. Regularizar los contratos de expansión dentro del marco estatutario. Eso es admitir que el proceso estuvo mal. Sí. Eso le da a Echeverría exactamente lo que quería desde el principio. Sí. Pausa. Pero le permite salvar Lima, Santiago y Ciudad de México. Si la superintendencia admite y el proceso de revisión avanza, los 3 contratos quedan en riesgo. No solo Lima. Rodrigo no respondió. Palacios esperó. La ciudad afuera, los cerros, las luces. Habla con Echeverría el lunes, dijo Rodrigo finalmente. Voz completamente plana, sin temperatura, sin la tensión controlada de los últimos días. Solo la planicie de alguien que ha llegado al final de un camino que creyó más largo. ¿Con qué términos? Los que él proponga, dentro de lo razonable. Una pausa. Y que Fonseca no esté en la negociación. Bien. Y Palacios, dígame. El contrato de la señora Ríos. No lo toques. Silencio breve. Entendido. Rodrigo colgó. Se quedó junto a la ventana, los cerros, las luces, y en algún lugar del sur de la ciudad, en un apartamento del 5º piso sin ascensor, una mujer que hasta hace 12 días empujaba un carrito de limpieza por los pasillos de su edificio, estaba llegando a casa. Valentina llegó al apartamento a las 7:20. La puerta, la llave, el pasillo con la lámpara parpadeante que nunca habían reparado del todo. Marcos estaba en la silla junto a la ventana, las piernas extendidas, el libro sobre el regazo, la luz del velador amarillando la habitación. La miró entrar. «Llegaste tarde», dijo. «Sí. ¿Comiste?» «No todavía». Valentina dejó el bolso sobre la silla de la cocina. Se quitó los zapatos. Los acomodó junto a la puerta con el cuidado de siempre. Se sentó en el borde de la cama frente a Marcos. Marcos la miró. Con esa mirada que había aprendido en 3 años de noches largas, a leer lo que ella no decía todavía. ¿Qué pasó? Valentina tardó un momento. No porque no supiera qué decir, sino porque había estado pensando en cómo decirlo desde la cafetería de las 6:30, y todavía no había encontrado las palabras exactas. Entonces hizo algo diferente. Se levantó, fue al closet, sacó la caja de zapatos del estante de arriba, la puso sobre la cama. Marcos la miró, sin mover nada del resto del cuerpo, solo esa mirada. Valentina abrió la caja, sacó el diploma. Lo desenvolvió del papel manila con cuidado. Lo puso sobre las piernas de Marcos. Marcos bajó la vista. El diploma, su nombre, el sello de la universidad.
Los 8 años de estudio condensados en un rectángulo de papel grueso. ¿Por qué me estás mostrando esto ahora?, preguntó. Voz baja. Porque lo necesité esta semana, dijo Valentina. Cada vez que tuve miedo pensé en esto, en lo que significa, en que lo que yo sé no desaparece porque alguien no quiera verlo. Pausa. Y lo que yo sé fue suficiente. Marcos la miró. ¿Suficiente para qué? Y Valentina le contó. No todo de un golpe. Despacio. Con el orden correcto. El cuarto de limpieza. Echeverría. Fonseca. El contrato. Los documentos de Lima. Las observaciones. El expediente. La función de copia de respaldo notificada en el manual técnico de 142 páginas sin índice. El radicado en la superintendencia. Marcos escuchó sin interrumpir. Escuchó con la misma atención con que la había visto salir del apartamento cada mañana durante 6 años hacia ese edificio. Con la misma atención con que había leído los documentos jurídicos que ella le traía a veces cuando necesitaba confirmar que su lectura era correcta. Con la misma atención de alguien que sabe que lo que está oyendo importa y que las palabras merecen el espacio que les corresponde. Cuando Valentina terminó, Marcos no habló de inmediato. Miró el diploma sobre sus piernas. Pasó la mano por el papel. ¿Tienes miedo de lo que puede pasar el lunes?, preguntó. Sí, dijo Valentina, pero menos que la semana pasada. ¿Por qué menos? Porque la semana pasada no sabía si era capaz. Esta semana ya lo sé. Marcos asintió, despacio, con algo en los ojos que no era solo orgullo, aunque orgullo también estaba ahí. Era algo más antiguo. El reconocimiento de alguien que conoce a otra persona desde antes de que el mundo la pusiera a prueba y que ahora ve confirmado lo que siempre supo. ¿Y el trabajo?, preguntó. ¿Rodrigo puede cancelar el contrato? Puede intentarlo. Pero las cláusulas que revisó Fonseca lo protegen dentro de lo que hice esta semana. Lo que hice es parte del proceso oficial de revisión. Está documentado. Tiene número de registro. Para cancelar el contrato tendría que demostrar que las observaciones eran incorrectas técnicamente. Pausa. Y no lo son. Marcos asintió de nuevo. Entonces el lunes vas. El lunes voy. Silencio. Un silencio diferente a los silencios de los últimos 3 años. Esos silencios habían tenido peso. Gravedad de cosa que cae. Este tenía otra textura. La textura de algo que todavía no termina de asentarse pero que ya no cae. Marcos le devolvió el diploma. Valentina lo tomó. Lo envolvió en el papel manila. Lo guardó en la caja. Puso la caja de vuelta en el estante de arriba del closet. Esa noche comieron lo que había en la nevera. Arroz, huevo, aguacate. El café de las 9 que era la costumbre de los dos desde antes del accidente. La lámpara de la cocina con su luz amarilla. Marcos durmió antes que ella. Siempre dormía antes. Valentina se quedó sentada en la silla junto a la ventana con el libro que Marcos había dejado sobre el regazo. No lo leyó. Miró la ciudad afuera. La ciudad de noche. Las luces dispersas del sur. Los buses que todavía corrían a esa hora. El cielo encapotado de Bogotá que rara vez dejaba ver las estrellas, pero que tampoco prometía lluvia siempre. Pensó en cuántos lunes habían pasado desde el primero que salió con el carrito hacia el edificio del norte. 280 y algo. No los había contado exactamente. Pensó en doña Patricia Molina y en la mano en el hombro de un segundo. Pensó en Echeverría en el cuarto de limpieza con el sobre y las ganas de hacer lo correcto. Pensó en Fonseca con el número de radicado en el teléfono. Pensó en el manual técnico de 142 páginas sin índice. Pensó en la cláusula 16 bis y en las 3 referencias cruzadas de Lima y en los 4 puntos de la hoja sin membrete. Y pensó en algo que es muy difícil de nombrar, pero que existe. Esa cosa específica que ocurre cuando una persona que ha estado doblada mucho tiempo encuentra el momento exacto en que puede enderezarse sin que nada se rompa. Ni adentro ni afuera. Ni ella ni las personas que la rodean. Ese momento en que uno no vence exactamente. No derrota a nadie exactamente. Solo ocupa el espacio que siempre fue suyo. Valentina apagó la lámpara. Fue a la cama. Durmió. Arco 8. El cierre. El lunes llegó con esa normalidad específica de los lunes que van a ser diferentes. Valentina entró al edificio a las 8 menos cuarto. El guardia del lobby. El ascensor. El piso 25. El área jurídica. Su estación en la esquina. El computador.
La ventana quedaba al occidente. Nada parecía diferente. Y sin embargo todo lo estaba. A las 9:18 llegó un mensaje al correo interno desde la dirección de Palacios. Sin cuerpo. Solo un archivo adjunto. El nombre del archivo era Revisión de procedimientos. Acuerdo de expansión. Borrador inicial. Valentina lo abrió. Era un documento de 5 páginas. Lenguaje jurídico. Sin adornos. El texto de una propuesta de votación extraordinaria de socios fundadores para regularizar los contratos de expansión internacional dentro del marco del artículo 9 del Acuerdo de Socios. Lo leyó con cuidado. Lo leyó entero. Era exactamente lo que Echeverría había pedido desde el principio. Valentina no respondió el mensaje todavía. Guardó el documento. Abrió un documento nuevo. Empezó a escribir sus observaciones técnicas sobre el borrador con la misma metodología de siempre. Sistemática, precisa, sin alarma, sin drama. A las 10:30, Fonseca le mandó un mensaje al teléfono. 4 palabras. Echeverría firmó la propuesta. Valentina leyó el mensaje. Lo guardó. Siguió escribiendo. A las 11, Camilo Serrano pasó por el área jurídica. No se detuvo. No dijo nada. Pero cuando pasó junto a la estación de Valentina, aminoró levemente el paso. Solo un paso. Solo un segundo. Era suficiente. En ese edificio, un segundo equivalía a un discurso. El proceso formal ante la Superintendencia de Sociedades tomó 42 días hábiles desde el radicado de Fonseca. Durante esos 42 días, Valentina Ríos revisó los borradores del acuerdo de votación extraordinaria. Señaló 4 inconsistencias adicionales. Todas fueron corregidas. Todas quedaron en el expediente. Todas con su firma. El contrato de Lima fue reformulado con las modificaciones que hacían la cláusula de arbitraje jurídicamente consistente con el marco estatutario. Los contratos de Santiago y Ciudad de México fueron revisados antes de la firma, con tiempo, con proceso, con acuerdo de socios. Rodrigo Altamira firmó los 3 contratos de expansión, en las fechas originales o muy cerca. Lima, Santiago, Ciudad de México. La expansión avanzó. Solo que esta vez avanzó de la manera que los estatutos fundacionales de Altamira Group habían establecido desde el principio. Guillermo Echeverría retiró la solicitud ante la superintendencia el día en que la votación extraordinaria de socios quedó inscrita en el registro mercantil. No hubo declaraciones públicas. No hubo comunicados de prensa. No hubo nada que el mundo exterior pudiera ver como batalla o victoria o derrota. Solo hubo documentos, firmas, fechas, números de registro. Solo hubo la maquinaria silenciosa del derecho haciendo lo que el derecho hace cuando alguien se toma el tiempo de entenderlo. El día que Valentina cumplió 3 meses en el área jurídica, Rodrigo Altamira la convocó. No a la sala pequeña del piso 25, a su despacho, la oficina grande, la ventana larga al oriente, los cerros, el escritorio de madera oscura, los 2 sillones frente a él. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana, el traje azul marino, la corbata azul más oscura, las manos quietas a los lados del cuerpo. Valentina entró, cerró la puerta. Se sentó en el sillón de la izquierda. Rodrigo permaneció junto a la ventana un momento antes de sentarse. 3 meses, dijo. Sí, los contratos de expansión están vigentes y son jurídicamente sólidos. Pausa. Más sólidos que si hubiéramos llegado a ellos sin el proceso de los últimos meses. Valentina esperó. Rodrigo no era hombre de elogios fáciles. Cuando hablaba así había algo más al final. Quiero hacerle una propuesta, dijo. Escucho. Coordinadora de revisión jurídica de contratos internacionales. Cargo permanente. Salario base más bonificación por proyecto. Acceso completo al sistema documental desde la primera versión de cada contrato. Valentina lo miró. ¿Por qué?, preguntó. No como desafío, como pregunta real. Rodrigo la miró de vuelta. Porque lo que hizo en octubre me costó 40 días de proceso formal. Un acuerdo que yo no quería firmar y 3 noches de sueño. Pausa. Y porque si eso hubiera llegado a la superintendencia con los contratos ya firmados y sin regularizar, me habría costado los 3 proyectos, la reputación de la empresa en la región y posiblemente la empresa misma. Otra pausa. Más larga. Y porque lo que hizo lo hizo con las herramientas que yo mismo le di.
con mi contrato, con mi sistema, con mi expediente, y con un manual técnico que yo tenía disponible y que ninguno de mis abogados había leído. Valentina no respondió de inmediato. Miró la ventana, los cerros, la ciudad, pensó en Marcos, en los medicamentos, en la renta del mes que viene, en el closet con la caja de zapatos, en el diploma en papel manila. Pensó en Echeverría en el cuarto de limpieza diciéndole que era la única persona en ese edificio que podía hacer lo que había que hacer. Pensó en Fonseca y en los 4 puntos de la hoja sin membrete. Pensó en 280 lunes de carrito y delantal azul y pasillos, y el olor a limpiador, y las personas que miran sin ver. Acepto la coordinación, dijo Valentina, con una condición. Rodrigo esperó. El expediente de Lima no se cierra. Queda como referencia activa en el sistema para todos los contratos de expansión futura. No como registro de conflicto, como protocolo, para que cualquier revisor que llegue después sepa dónde mirar. Rodrigo la miró un tiempo. Era una condición sin costo económico, sin impacto en los proyectos, sin consecuencia operativa real para la empresa. Era solo una manera de decir que lo que había ocurrido no se borraba, que el proceso que había funcionado quedaba visible para quien viniera después, que la memoria institucional de hacer las cosas bien pesaba más que la incomodidad de quien preferiría olvidar. Era, en otras palabras, exactamente el tipo de condición que Rodrigo Altamira habría rechazado 3 meses atrás sin pensarlo 2 veces. De acuerdo, dijo. Valentina asintió. Se puso de pie. Fue hacia la puerta. Señora Ríos. Se detuvo. Sin girarse completamente. Solo giró la cabeza. Era el gesto familiar. El mismo de la sala pequeña. El mismo del pasillo del piso 25. Pero esta vez la voz de Rodrigo tenía algo diferente. No era la temperatura del hielo. Tampoco era calor exactamente. Era algo más difícil de nombrar. Era el tono de un hombre de 51 años que ha pasado toda su vida siendo el más hábil en el cuarto y que un lunes de octubre descubrió que alguien más también lo era. Y que eso, aunque le había costado 40 días y 3 noches de sueño, había terminado siendo mejor para su empresa que lo contrario. «Bienvenida al equipo», dijo. Esta vez de verdad. Valentina salió. En el pasillo del piso 25, caminó hacia su estación con pasos normales. La misma espalda recta, los mismos zapatos de cuero, el mismo bolso colgado en el hombro. Pero había algo diferente ahora en esa caminata. No era la ropa, no era el piso. No era el cargo. Era algo más pequeño y más grande al mismo tiempo. Era que la persona que caminaba por ese pasillo sabía exactamente quién era. No porque se lo hubiera dicho nadie. No porque alguien se lo hubiera confirmado con un contrato o un cargo o una oficina con ventana a los cerros, sino porque lo había demostrado sola, con un manual técnico de 142 páginas, con 3 párrafos de observaciones formales. Con 16 minutos de lectura en la página 7 de un contrato que otros revisores habían pasado en 40 minutos sin ver nada. Con el conocimiento que nadie le había regalado, que nadie le había podido quitar, que había cargado durante 6 años en una caja de zapatos en el estante de arriba de un closet en un apartamento del 5º piso sin ascensor. Valentina llegó a su estación. Se sentó. Abrió el computador. En la bandeja de entrada había 3 carpetas nuevas. Los documentos preliminares del 2º ciclo de contratos internacionales. Lima, segunda fase. Santiago, primera ampliación. Ciudad de México. Fase de negociación. Valentina los miró. 39 documentos. 782 páginas. Fechas de revisión requerida en los próximos 22 días. Abrió el primer documento. Empezó a leer. Y en ese momento, en la cocina del piso 25, alguien prendió la máquina del café. El aroma llegó despacio hasta el área jurídica. Ese aroma específico de café colombiano, de las 11 de la mañana, que lleva en ese edificio décadas siendo el mismo. Afuera, Bogotá con sus cerros y sus buses y su cielo casi siempre nublado, y su ruido constante de ciudad que no se detiene. Y en la estación de la esquina con ventana al occidente, Valentina Ríos leyendo la página 1 del primer documento del 2º ciclo con la misma atención de siempre. Como si nunca hubiera dejado de hacerlo. Como si los 6 años del carrito y el delantal azul hubieran sido solo la antesala larga de este momento. Como si el conocimiento verdadero esperara siempre, sin prisa,
El día exacto en que alguien decide usarlo sin miedo. Valentina Ríos encontró la inconsistencia en la página 3.